mucho para que se me suscriban al canal y después algún día me den plata, no mentira. Para mí no es mi intención. Es más, yo los videos casi nunca no los hago públicos, no que los hago en privado, los publico en privado. Listo, ahora sí estamos grabando, sí, listo. Bueno, entonces ahora sí. Entonces tenemos que N, el número de portadores es igual a la densidad de portadores de carga por, vamos a cambiarle aquí el texto. Listo. Densidad de portadores de carga en, pero está muy fea la letra, no me gusta. Bueno, por allá, por ahorita, lo cambio. Densidad de portadores de carga por B por delta T. Listo. No sé si es como que me falta aquí, ponerla aquí mejor así. Le cambio. Lo igual, pero bueno. Aquí en propiedades mejor. Texto. Ay. Para que me cambie la letra por letra más bonita. Listo. Listo, letra de matemáticas. Bueno, entonces, vamos a ponerlo en negrilla también. Listo. Entonces, como la carga, ahora va a escribir la carga, la corriente nuevamente. La carga va a ser igual a delta Q. Entonces, delta Q, ¿qué va a ser delta Q? Es el número de carga, la carga total. Este delta Q va a ser igual a la carga total, o sea, n veces la carga de un portador de carga. ¿Sí? Va a volver a escribir mejor esta cosa. Edita, copia, edita, pega. Listo. No sé qué hice por acá. Eso me... Escape. Se me movía esta cosa. Me movieron esa gráfica. No sé. Ay, no. Estoy diciendo el barajuste aquí. Yo esta la voy a poner aquí. Ya, listo. Entonces, va a quitar esto por un momentico. Entonces va a decir, este delta Q que tenemos aquí es igual a NQ. Este delta Q es igual a N veces el número de portadores por la carga. ¿Por la carga ya cuál? La carga de cada portador. O sea que me quedaría así. Voy a borrar todo esto otro aquí que ya no me sirve. Listo. Ok. Entonces me quedaría que I promedio sería igual al número de portadores de carga dividido del delta T. Listo. Pero este número de portadores de carga, observe que es esto que tenemos aquí. Es NB por delta T por A. Listo. Lo voy a escribir aquí. Entonces, control C, control V. Y entonces, N que tengo acá, es esto que tenemos acá. Lo voy a escribir aquí así. Va a ser N, ¿por quién más? Por V, por delta T, delta T, y por Q. ¿Listo? N por delta B, sí, ya tengo la N, ¿sí o no? N por delta T, ahí me falta ¿quién? Me falta la A. La A. Listo. Entonces tendríamos esto. Tendríamos N por B, por delta T, por A y por Q. Todo esto que tenemos aquí es N. ¿Sí o qué? Ahora, este delta T lo puedo cancelar con esta delta T. ¿Sí o no? Y ya está ahí, no es la I promedio básicamente porque ya estamos hablando de los elementos de carga. Cancelamos esto, listo. Y me va a quedar, editar. Ya voy a quitarle este I promedio aquí abajo porque ya me desaparece el delta T. Y me desaparece el delta T del denominador y del numerador. Delta T desaparece y delta T desaparece. O sea que ya no es una fracción, ¿sí o no? Me quedaría que simplemente que sería NB
por A y por Q. Sería vamos a borrar todo esto. Va a quedar entonces que va a ser N. Ya no es promedio tampoco porque ya no es, ya quitamos la instantánea, ya quitamos el delta T. Ya no tengo un instante de tiempo, sino en la velocidad. Entonces va a ser, la rapidez va a ser igual a N por V por A y por Q. Y esta es la corriente. Listo. De aquí, mira, lo que ya que la corriente es igual a NB por A y por Q. Esta es propiamente la definición de corriente instantánea o simplemente corriente. Listo. ¿Qué estamos hablando aquí? Cantidad de portadores de carga, esta densidad de portadores de carga por la rapidez que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Por el área de la sección transversal y multiplicada por la carga. Mire que eso sale de acá mismo. Es cantidad de portadores de carga que atraviesan la unidad de tiempo. Pero recuerde que aquí la unidad de tiempo, recuerde que B es ¿qué? ¿Qué es B? L sobre T, de la rapidez. En realidad se llama rapidez promedio o rapidez de deriva de los portadores de carga. Listo. Observe que todo esto es una cantidad escalar, ¿sí? La N, densidad de portadores, es un escalar. La rapidez es un escalar. El área puede ser un vector, es un escalar. El área es el escalar del vector de superficie y la carga es un escalar. Todo esto en realidad es un escalar. Pero recuerden que la corriente, hay veces la gente le pone dirección o le pone sentido. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo se le asigna el sentido a la corriente. En realidad no a la corriente, sino a otra cosita que vamos a llamar acá. Vamos a llamar densidad de corriente. A esta I, ojo, a esta I la voy a pasar a dividir por A. Entonces lo vamos a llamar J. J igual a I sobre A. Y dividido A. ¿Listo? Eso es la corriente. ¿Listo? Entonces, si yo a esta A la paso a dividir, esta A la paso a dividir, ¿qué me quedaría? NBQ igual a NBQ. Profe, Dígame. ¿y qué es J? Densidad de corriente, J. Densidad de corriente, sí. Ya la vamos a definir. No le había dicho, pero ya les voy a decir. Esto se llama igual densidad de corriente. ¿Por qué estamos? Mire que es una densidad, ¿por qué? Porque es la corriente por unidad de área. Mire que en realidad es una densidad de corriente y es superficial, porque es la corriente que atraviesa una sección transversal de área del alambre. Listo. Vamos a volver a llamar aquí la gráfica 3D para que miramos. La verdad es que la corriente I es un escalar, pero a la corriente, a la densidad de corriente sí se le asigna una dirección y un sentido, y es un vector, y la vamos a convertir en un vector. ¿Listo? Que observen, ¿quién cree ustedes que lleva la dirección de la corriente? A ver, yo voy a mover a ver si me deja mover por acá. ¿Qué le está pasando a la corriente en este caso? Si yo muevo el sistema de coordenadas, ¿qué pasa? La corriente va por donde tiene que ir y se mueve. ¿Sí? La corriente, ¿quién lleva en este caso pues, la lleva el vector I. Pero yo mire que si yo tengo un sistema de coordenadas, yo el vector I lo puedo poner en la dirección que a mí se me acomode para las medidas que yo quiera tomar. Por ejemplo, en Medellín, ¿cómo toman las direcciones? De sur a norte, ¿sí o no? Pero para Envigado, Sabaneta, hacia el sur tomamos las positivas, ¿sí o no? Uno pone calle 80 sur, calle 70 sur, en fin. Listo. Espérate, con una gata como que se conoce nada. No hay nada por ahí cerrado. Bueno, entonces, en realidad la dirección de la corriente la lleva es ¿quién?
el, el alambre por donde, el alambre, si yo al alambre le cambio de orientación, es el alambre que me determina la dirección de la corriente. Si yo cambio la orientación, ¿qué va a cambiar? Este vector de superficie está cambiando de dirección. ¿Sí o no? Aquí pues, yo no tengo el sistema de coordenadas X, Y, Z, pero si no fuera X, Y, Z, entonces, ¿quién lleva la dirección del agua en una manguera? A ver, ¿quién me contesta? La manguera es la que lleva la dirección. Si usted mueve la corriente, si usted mueve la manguera, el agua se va por la manguera. ¿Sí o no? Es la que determina la dirección de la corriente. La dirección del agua, la corriente de agua, pues. En una corriente eléctrica, la que se mueve son los electrones, en realidad, la dirección de la corriente la va a determinar ¿quién? El alambre. La dirección que tenga el alambre. Entonces, esa dirección la determina ¿quién? El vector de superficie. Recuerden que el vector de superficie es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, la superficie de este cilindro, el vector de superficie de estos cilindros sería la dirección del eje X. Listo. La dirección de la corriente la determina es el alambre. Y el alambre, la dirección la determina el vector de superficie de la sección transversal del alambre. Cuando ustedes hacen un corte en el alambre transversal, esa es la dirección, esa es la superficie. Y perpendicular a él, al eje del disco, es que va la dirección. Por eso es que cuando uno va a dibujar aquí, yo voy a dibujar, mire, observen, si yo voy a dibujar una circunferencia aquí, por ejemplo, me dice, cuando lo va a hacer, dice, selecciona centro. Va a construir un aro, un anillo, un disco, cualquier cosa, algo así. Selecciona el centro, la dirección y luego el radio. ¿Sí? Aunque, ahora sí está bien aquí. Vea, ya lo corrigieron. Centro, radio y dirección. Abajo está como la de abajo. Selecciona centro, dirección y radio. Y yo quiero decir, bueno, va a construir un disco. Entonces tengo que construir primero el centro del disco. Voy a poner el centro del disco aquí. Bueno, aquí. Tengo que poner un puntico para que me lo defina, claro. Y va a haber un disco. Un centro, dirección. Pues pucha, el radio va a ponerle dos que hay que pasar. El nombre, véala ahí. ¿Cuál es la dirección de este disco? El eje Z. ¿Sí? Este anillo o disco. ¿Quién determina? Lo va a borrar y lo va a volver a hacer. ¿Cómo construyo cómo lo construyo? Pues tomo el centro, elijo la dirección, el eje Z, y elijo el radio. Por ejemplo, 3. Listo. Para que recuerden el siguiente, yo les hago muchos sistemas, porque la verdad se confunde mucho la gente, porque cree que el área es paralela al plano que forma. No, el área, el vector de superficie es perpendicular al plano que forma. ¿Listo? ¿Les queda claro eso? Bueno, entonces, vamos a definir la dirección del vector, la densidad de corriente como vector, que ya no me la deja mover. Listo. Entonces vamos a construir aquí, ya va a cerrar la definición de esto, la va a completar, y vamos a decir entonces que la densidad de corriente J, el vector, ojo, ya el vector de densidad de corriente, vector J, es igual a N, B, a NQ, a N, Q, por el vector de velocidad. Ya no la rapidez, sino el vector de velocidad, para que también la tome el sentido. NQE. Ok. Aquí tenemos el vector de densidad de corriente es igual a NQB. Listo. Esta B lleva la dirección del alambre por donde se mueven los electrones. ¿Les queda claro? Listo. Bueno, esta velocidad en realidad es una velocidad promedio. ¿Por qué? Pues yo aquí tengo el movimiento de los electrones como si fueran líneas rectas. En realidad ellos no se pueden mover en línea recta. Ellos se mueven
aleatoriamente, porque ellos, a ver, de todas maneras es un material, es un conductor, el conductor está compuesto por núcleos, donde está el núcleo y los electrones interiores, donde los núcleos de electrones interiores están quietos y los electrones de conducción, que son los que están en el último nivel de energía de cada átomo, los que están en la parte externa de cada átomo, y esos electrones son rechazados por todos los electrones de las capas externas de las capas más internas del átomo. Entonces, los electrones que están más afuera son tratados de expulsar del átomo porque cargas del mismo tipo se repelen, por lo tanto son tirados hacia afuera. ¿Sí? A ellos los amarra hacia adentro en la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica los trata de llevar hacia el centro, pero la fuerza eléctrica del núcleo, porque el núcleo como tiene carga positiva y los electrones tienen carga negativa, ellos son atraídos por los núcleos, por el núcleo que está en el centro. Pero los electrones que están en las capas exteriores los repulsan hacia afuera también porque son del mismo, cargas del mismo tipo. ¿Listo? Entonces, ahí hay el átomo el electrón permanece un poquito aferrado al átomo porque de todas maneras la fuerza que ejerce el núcleo es superior a la fuerza que ejercen todos los otros electrones, listo, para expulsarlo. Sin embargo, son cualquier cantidad de energía, una muy pequeña cantidad de energía que reciban, hace que los electrones salgan disparados del átomo y por eso se produce la corriente eléctrica. Una pequeña diferencia de potencial entre los dos extremos del conductor hace que los electrones se pongan en movimiento, ¿sí? Produce la conducción eléctrica. Pero entonces los electrones no pueden atravesar los átomos. Cada vez que ellos arriban a un átomo, es repelido por los electrones de ese átomo. Luego ellos tratan de avanzar. Ellos inicialmente, si no hay una diferencia de potencial, se mueven en el material, flotan por el material, por todas partes del material, sin rumbo fijo. Se mueven de un lado para otro, están oscilando de un lado para otro, o de un lado para otro, pero sin rumbo fijo porque no hay, porque la velocidad neta es cero. Se mueve, pero la suma neta de todas las velocidades de cada carga es cero. Pero cuando le aplica una diferencia de potencial, ellos ya, si la diferencia de potencial los obliga a irse moviendo hacia adelante y no hacia atrás. Entonces tratan de irse siempre hacia adelante. Y entonces ahí aparece una velocidad promedio, que es esta velocidad promedio que tenemos acá. Esto se llama rapidez, mire, esto se llama rapidez, esto se llama velocidad. ¿Listo? Ahora ya tenemos la densidad de corriente. Ya nos quedó claro qué es la densidad de corriente. Ahora lo otro que nos falta definir es la resistencia eléctrica. ¿Cómo vamos a definir la resistencia eléctrica? Entonces, eso no nos quita mucho espacio. Va a quitar por ahora la cosa gráfica acá, porque el título de esto es corriente y resistencia. Listo. Vamos a definir lo que es la resistencia eléctrica. Vamos a coger esta misma. Y ahora vamos a definir lo que es la resistencia. ¿Ustedes han oído hablar de la ley de Ohm? ¿La recuerdan? ¿Lo han oído hablar o no? Ley de Ohm. A ver, nadie me quiere hablar. Yo voy a empezar a preguntar. Sí, la ley de Ohm, claro. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿La recuerdan? Es corriente por resistencia. La ley de Ohm dice que alguien, a ver, Lady Vanessa, dígame pues qué es la ley de Ohm. ¿O qué es lo que usted recuerda de la ley? ¿Usted ya vieron algo de circuitos o no? No, pues que voltaje es I por R, corriente Sí. por resistencia. Eso es lo que saben de eso, ¿sí o no? Pobre Ohm. Pero eso no fue lo que Ohm dijo cuando la formuló. Usted está revolcando el pobre Ohm allá en su tumba, ¿sí o no? Lo que dice la ley de Ohm es... No, sobre la intensidad de corriente que circula en un conductor eléctrico.
pero es lo que dijo Ohm, experimentando. Es que la razón que existe entre la densidad de corriente y el campo eléctrico, o sea, esta fue, así la promulgó Ohm. La razón que existe entre la densidad de corriente y el campo eléctrico es una constante que es característica de cada material. ¿Sí? Entonces, así la plantea él. Para la mayoría de los materiales, incluyendo casi todos los metales, la razón que existe entre la densidad de corriente y el campo eléctrico es una constante, que él llamó sigma. ¿Listo? Entonces, esto es la ley de Ohm. Así la plantea él. ¿Listo? Así fue que él la plantea cuando la describe. Pero no, no se preocupen, muchachos, que normalmente la mayoría de ingenieros siempre toman, a ellos no les importa la historia, sino cómo le queda más fácil de manejar. ¿Sí o qué? Y el fondo es lo que uno necesita. Entonces vamos a ver de dónde que sale de acá. Porque entonces voy a volver a describir esto. Vamos a editar. Y entonces, voy a llevar el editor para otro lado, que no estorbe acá. Entonces voy a despejar acá J. Acá diría que J, la magnitud de J igual. Estamos hablando de solamente la magnitud, no del vector. J es igual a sigma veces E. Sigma veces E. Ya se lo voy a poner aquí para que lo vayan viendo lo que voy haciendo. J es igual a sigma veces E, o sea, pasé este a multiplicar. Listo. Propiedad del objeto, no me está escribiendo el texto en la letrica que a mí me gusta, que se ve más lindas las ecuaciones, más bonitas. Bueno, entre gustos no hay disgustos y por eso se venden con los colores se venden los calamares, nos decían nosotros cuando estábamos chiquitos. Me imagino que es una expresión española, porque nosotros uno aquí en Colombia no es que coma mucho calamar, ¿o sí? Listo. Entonces, ahora vamos a devolvernos a la definición de J. Recuerda que J, por acá la tenemos, es I sobre A, la definición primaria que definimos, ¿sí o no? De donde salimos. J es igual a I sobre A. Entonces vamos a reemplazar esa J por I sobre A. Igual a sigma veces E. Ya se lo voy a poner ahí para que lo vean. Ok. Listo. Entonces, J es igual a sigma veces E. Listo. Como les he dicho siempre que vamos a hacer algún ejercicio, escribimos la definición y la definición nos va llevando a otras definiciones. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico, si no estoy mal, ¿es quién? Es delta B sobre E. ¿Sí o no? En este caso, el par de placas, a ver, el par de placas es paralelo. Lo miramos aquí, miramos un momentico, llamemos la gráfica 3D. Observe que las dos caras del cilindro son paralelas. Luego sería el campo eléctrico entre dos placas paralelas. Entonces, el campo eléctrico entre dos placas paralelas es constante. Luego, el campo eléctrico es dentro de ese cilindro sería igual a D sobre D. Aquí voy a escribir este campo eléctrico por lo que es. Donde que es D sobre la longitud del cilindro. Ah, bueno, esa longitud la llamamos L. Listo, va a escribir aquí, va a escribir que va a ser igual
ese campo eléctrico es igual a B sobre L. O sea, delta B sobre L. Donde L es la longitud del cilindro. No, me quedó aquí mal escrito. Ya la voy a corregir. Delta B sobre L. Una llavecita que uno no ponga y le daña todo. Listo. Entonces me quedaría que la corriente sobre A es igual a sigma por delta B. A ver, la corriente. Voy a cambiar, entonces voy a organizar estas cosas. Esto después lo cuadramos. Voy a despejar delta B. Entonces, el delta B me va a quedar, que va a ser igual a L por I sobre sigma veces A. ¿Sí o no? Váyalo mirando, mientras que lo voy haciendo. Necesito que me ayuden. A ver, sería, voy a despejar delta B. Va a quedar que delta B va a ser igual, o como les dije, delta B. Entonces, esta L vas a multiplicar a la I. Entonces va a decir L por I. Y esta sigma pasa a dividir. Eso me queda entonces una fracción. L por I sobre sigma veces A. Listo. Aquí. Entonces me quedaría delta B es igual a L I sobre sigma veces A. ¿Listo? Esta cantidad que tenemos aquí, L sobre sigma veces A, lo vamos a llamar resistencia eléctrica. ¿Listo? Y entonces me va a quedar eso. O sea, L sobre sigma veces A, lo vamos a llamar resistencia eléctrica. Por lo tanto, delta B me va a quedar que simplemente es igual a IR por. Me quedaría entonces que delta B es igual a I por R. Sí, I por R. O a RI. Pero me gusta más escribir la I por R. Y ya les voy a explicar por qué. I por R. Voy a poner aquí, abajito, donde R es igual a L sobre sigma veces A. Cerramos. Ok. Listo. No cerré aquí arriba. Editar. ¿Dónde R? Delta B, ¿dónde? Y por delta B igual a I por R. Allá. Donde R es igual a L sobre sigma veces A. A este sigma, en realidad, es la conductividad eléctrica del material. Esta constante eléctrica que llamaban por allá, que era para el momento él no sabía y no tenía por qué saberlo porque apenas se estaban descubriendo todos estos principios de las cargas eléctricas. Él se dio cuenta que eso daba una constante. Ya los estudios posteriores de física del principio del siglo XX se dieron cuenta que esa constante era característica de cada material, ¿sí?
Él se dio cuenta que era característica de cada material, pero no sabía cómo era. ¿Eso de qué depende? Depende de qué tan alejados estén los electrones de conducción de cada material con respecto al centro del núcleo, del centro del átomo. ¿Sí? ¿Qué tan alejados, qué tan grande es el átomo? Va a tener estas características. ¿Cuáles son los niveles de energía del átomo? Eso va a determinar este valor de sigma, para saber si los electrones que están en las capas exteriores se van a dejar mover más fácil o menos fácil. Eso es lo que dio también pie después con la construcción de la tabla periódica. Las características de los materiales para saber cómo se movían, si era conductor, no conductor, si era un metal, un no metal, en fin, etcétera. Eso también se lo podemos escribir al revés. 1 sobre sigma se conoce también como Rho, donde Rho es la resistividad. O sea que esa vez lo podemos escribir de esta forma. Rho veces Rho L sobre A. Así nos quedaría. Me faltó aquí ponerle la backslash. A ver, Rho L sobre A. Se supone que debe dar, pero parece que no me va a dar. Vamos a ver. Así, Rho L sobre A. Listo. Donde Rho es 1 sobre sigma. Sigma se llama conductividad eléctrica y Rho se llama resistividad eléctrica. Listo. Entonces, ya estos valores de sigma y de Rho los encuentra uno en las tablas. Entonces, mire que la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud del alambre e inversamente proporcional al área de la sección transversal. Cuénteme. ¿Me recuerda qué son esos valores? Resistividad. Rho. Rho es la resistividad eléctrica y sigma la conductividad eléctrica. Son los recíprocos. Sigma, conductividad eléctrica, es característico de cada material, y Rho, la resistividad eléctrica. Ambas, mira que se relacionan porque son recíprocos, el uno es el recíproco del otro. Cada material tiene su propia característica. Vamos a verla aquí, yo la llevo acá, miremoslo. Ah, pero no, es que no era. Pero un momentico, que no, eso no es el que yo necesito ahí. Porque miremos una tabla, pues ya usted la pueden buscar en Google, Ahora todo es muy fácil. En la época de nosotros no tenía que ir a buscar un libro de tablas donde apareciera eso. Sí. Hoy en día es mucho más fácil porque ya usted busca en Google, busca papá Google, resistividad eléctrica del agua, ahí no le aparece. Conductividad eléctrica del agua, ahí aparece. ¿Ustedes qué creen? ¿El agua es un buen conductor o un mal conductor? Es malo. A ver, Astrid, a ver. La tabla está más Esto abajo. va a responder enseguida. Sí, la tabla está Bueno, más abajo. bueno. Es que no queríamos hacerlo todavía. ¿El agua es buen conductor o mal conductor? A ver, Astrid. Un buen conductor. Un buen conductor me dice John Alexander. Va a ir preguntando a quién más. A ver. Carlos Mauricio, ¿usted qué opina? ¿Bueno o mal conductor el agua? A ver, Carlos. Como el oro es el Carlos mejor Mauricio. conductor. ¿Y el agua es bueno o mal conductor? Ah, el agua, yo le entendí que el oro. El agua. Usted pensando a estar en plata, mijo. Claro, pensar en grande. Sí, ¿usted qué cree? ¿El agua es bueno o mal conductor? El agua es de baja conducción. Muy mal conductor es el agua, ¿sí? El agua es mal conductor. El agua, ojo,
el agua químicamente pura, el H2O. ¿Listo? Claro que el H2O no lo encuentra uno sino en los libros de química, ¿sí? Porque la naturaleza en realidad, esa agua no se encuentra así. Siempre se encuentra con mucho más minerales. El agua que usted toma de EPM no es agua, no es H2O, ¿sí? Eso tiene H2O más un montón de cosas, ¿listo? Porque esa la tiene que hacer potable y para que sea potable tiene que meterle una cantidad de minerales para, entre ellos cloro, que la gente le hace, los medios de comunicación, yo no sé la payasada de esta cosa del COVID, pero a los que, por ahí una corriente médica que está hablando de tomar el dióxido de cloro y le hacen creer a la gente que el dióxido de cloro es veneno, mentiras. Nosotros consumimos cloro por todos los lados. El agua tiene cloro. La empresa EPM le echa cloro al agua para purificarla, para hacerla potable. ¿Qué hace el cloro en el agua? Oxigena. El dióxido de cloro, por ejemplo, oxigena el agua, la hace, estimula la producción de oxígeno en la sangre. Entonces, pero y los medios de comunicación, como están como en el otro cuento, como que le están pagando para que enreden a la gente, dicen que eso es veneno, mentiras. El cloro no es veneno. Lo consumimos, la sal es cloruro de sodio, sal de magnesio es cloruro de sodio. El agua tiene cloro para purificarla. O sea, consumimos cloro por todos los lados. Entonces, mire el agua, más encontramos el agua, H2O. ¿Qué parece? Aquí, resistividad. Me faltará lo del libro. Pues está en orden. A ver, tranquilo, José Alessandra, que nadie se dio cuenta. Pues, nadie se dio cuenta que andan líos con Vanessa. José Alessandro. No, profe, es que iba a ayudar a responderlo. Bueno, el agua no es buen conductor porque debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución. Si no, cuando se le echa sal al agua se vuelve buena conductora, pero sola no. ¿Por qué? Porque el agua es una molécula bipolar. O sea, el hidrógeno se va hacia un lado, los dos átomos de hidrógeno, y el oxígeno al otro lado, pero no se pueden mover fácilmente. No se mueven fácilmente, los dos. Están muy aferrados ahí. No produce la conducción, o sea, está prácticamente la ley del octeto ahí se llena. Los dos átomos de hidrógeno con con el átomo de oxígeno, el oxígeno le cede 2 electrones al agua. Si es así, al revés. Sí, porque el agua quedaría, no, el agua le cede 2 electrones al oxígeno y el agua queda cargada positivamente y el oxígeno queda cargado negativamente. Pero entonces la molécula como tal tiene la ley del octeto porque suma los 8 electrones en su último nivel de energía. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí el cobre, el resistividad del cobre, resistividad, o sea, Rho. Esto es Rho. La resistividad, por ejemplo, de la plata es 1.59 por 10 a la menos 8. Ese es el coeficiente de temperatura, porque como les digo, eso también depende de la temperatura del material. El coeficiente de temperatura para la plata es 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius. Yo hablaba primero de grados centígrados, ahora dice que hay que hablar de grados Celsius. Bueno, el cobre es 1.7 por 10 a la menos 8. Que son los valores numéricos de la resistividad de los materiales. Recuerda que si usted conoce la resistividad, pues el inverso de esto es la conductividad. ¿Listo? Aquí no aparece el agua. Es que el agua, como está el mal conductor, el agua es del orden de 0. La conductividad. O sea, la resistividad del agua tiene infinito. Es a cuarzo fundido, azufre. Sí, el agua no aparece aquí porque como el agua es muy mala conductora, pero el agua es, el H2O estaría por acá arriba, por el lado del azufre, me imagino, porque es muy mal conductor. Listo. Bueno, entonces, creo que no vamos a hablar más de resistencia, corriente y resistencia. Vamos a dejarnos simplemente en esas dos definiciones, que es lo que necesitamos.
lo que sí necesitamos es conocer un poquitico las reglas de Kirchhoff, que aquí en Cerro lo manejan en otro capítulo. Vamos a dar solamente las definiciones, como les decía antes. Porque no nos interesa simplemente porque lo necesitamos para, bueno, la resistencia y la temperatura. La resistencia depende de la temperatura. Rho es igual a Rho sub 0, que multiplica 1 más alfa T menos delta T. Este alfa es el coeficiente de temperatura para cada material. Dependiendo recuerda que los materiales en los circuitos se calientan. Pues a los circuitos hay que ponerles difusores de calor para liberar calor y que el circuito no se queme, no se funda. ¿Listo? La resistencia, por ejemplo, de un material, la expresión es muy parecida. Rho sub 0 que multiplica a 1 más alfa delta T, donde esta T es la temperatura y T sub 0 es una temperatura de referencia. Normalmente toma 20 grados centígrados, ¿sí? Como en promedio. ¿Listo? T es la temperatura y T sub 0 es una temperatura ambiente, una temperatura de referencia. Y desde donde Rho es la resistividad de cierta temperatura en grados Celsius, Rho sub 0 es la resistividad de alguna temperatura de referencia, T sub 0, por lo general 20 grados centígrados, y alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad. A partir de esta ecuación, los coeficientes de temperatura, bueno, los calculan el coeficiente de temperatura para el material, pues haciendo experimentos. Y la resistencia también va a cambiar entonces con la temperatura. Cuando un bombillito, por ejemplo, con un bombillito pues, se prende, esa temperatura se hace muy grande y entonces esa resistencia aumenta. O sea que hay mayor conductividad. En los bombillos, pues los bombillos son tan altas las temperaturas que por eso el bombillo tiene que estar en una burbuja de aire, por los bombillos normales, para que no se funda. Si le entra aire al bombillo, ahí mismo se funde. Se derrite el filamento. Como les decía, lo otro que necesitamos son las reglas de Kirchhoff, que están en el otro capítulo. A ver, yo lo pongo aquí mejor de una vez. Aquí vamos a tomar dos cositas muy corticas, muy puntuales. 28. Pero muy... ¿Qué pasó? A ver. 27, 28. Circuitos de corriente directa, pero a nosotros solamente nos interesa manejar lo que es la fuerza electromotriz. ¿Listo? Que la vamos a trabajar también cuando veamos la ley de inducción de Faraday, cómo se produce una fuente electromotriz. Entonces aquí lo importante es que es una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la diferencia de potencial que suministra una fuente de poder. La diferencia de potencial efectiva que suministra la fuente de poder. Entonces aquí tenemos una simulación. Tenemos una batería que suministra una cantidad de energía, pero la batería tiene una resistencia interna. Todo dispositivo en realidad tiene una resistencia interna. Ella produce una cantidad de energía, pero cuando la va a liberar a la resistencia que se le pone acá como de carga, la resistencia, recuerda, se representa por estas flechitas en puntica, ¿sí? Cuando atraviesa la resistencia, ella también tiene una resistencia interna por el material. ¿Listo? Entonces, si miramos el circuito correspondiente, yo tengo una batería, le conecto una resistencia. La batería le va a suministrar energía a esa resistencia, ¿sí? Pero toda la energía que le suministra se va a perder una partecita por esta resistencia interna. Entonces, cuando yo conecto la batería, hay un aumento de diferencia de potencial, o sea, que sube a lo máximo que da la batería, ¿sí? Cuando atraviesa la resistencia, bueno, la resistencia de la batería, ella tiene una resistencia interna, entonces toda la energía que suministra la batería no se aprovecha porque hay una parte que se pierde por la resistencia interna de la batería. Vamos, continuamos el recorrido, está viendo este recorrido. Vamos hasta la resistencia de carga. Aquí es cuando atraviesa un conductor, es una superficie equipotencial, aquí el potencial es el mismo, entre D y C,
de I, el potencial es el mismo. Entonces voy aquí. Y ahora atravieso la resistencia de carga. La resistencia de carga que hace me tumba todo el potencial al valor inicial. Entonces arranco. Prendo la fuente. Suministra la energía. Se pierde una parte por la resistencia interna de la batería de la fuente. Sigo este recorrido. Voy al punto E de la resistencia de carga y la atravieso, y en la atravesada se me pierde el resto de energía que tenía y vuelve a cero. ¿Listo? Entonces, en este caso, la suma de todas las diferencias de potencial, vamos a ver qué va a pasar acá. La suma de la fuente, el delta B, el potencial efectivo, yo tendría, si asumimos este camino, tengo E menos E por R. Cuando uno atraviesa una resistencia, hay una caída de energía. Entonces, la atravieso en la dirección de la corriente. Entonces, me cae aquí un I por R. Entonces, tengo E menos I por R. La sigo atravesando. Y aquí vuelvo y atravieso esta. Sería menos I por R mayúscula. Todo eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, me quedaría delta B va a ser igual a E menos I por R. Este sería el potencial efectivo que suministra la fuente. ¿Sí? I por R. Mira que lo que me tumbó la resistencia fue esta diferencia acá. Y lo llamamos I por R, la diferencia de potencial, la diferencia de subo, bajo, caigo, y entonces el potencial efectivo es lo que hay de aquí, acá. Ese I por R, que es la resistencia, lo que me tumba la resistencia, esta resistencia me tumba esta diferencia de potencial, I por R, va a ser igual a E menos I por R, delta B. Este sería I por R. I por R mayúscula, la corriente que atraviesa la resistencia de carga, es igual a la energía que suministra la fuente, a la diferencia de potencial que suministra la fuente, menos I por R. ¿Listo? Eso es lo que sucede en un circuito. Luego E, yo puedo decir que E, la energía que suministra la fuente, es igual a I por R, a la energía que se disipa a través de la resistencia de carga, más la energía que se disipa a través de la resistencia interna de la propia batería. O sea que I, la corriente eléctrica, sería igual a E sobre R más R, la suma de las dos resistencias. Hay que tener en cuenta la resistencia de carga. La potencia que se define, la potencia es la cantidad de energía, es la diferencia de potencial por la corriente, eso es potencia, es igual a I2 por R, potencia igual a I2 por R, más I2 por R. O sea que cuando ustedes le suministran, la potencia que ustedes le suministran a una fuente, o la potencia que se libera a través de la resistencia, hay una que se libera a través de la resistencia de carga, la que usted aprovecha para poner a funcionar su equipo, y hay otra que se pierde por la energía interna del sistema. Por ejemplo, si ustedes miran su computador está liberando calor por la parte por los alrededores. Ellos tienen unos disipadores de calor, sin embargo, si ustedes miran por la parte de abajo del computador, hay en algunas partes también tienen algunos agujeritos donde sale calor. Claro que dependiendo de la eficiencia del computador, pues hay unos que liberan más o liberan menos, y eso también perjudica el funcionamiento del equipo. Entonces, no toda la energía que usted le suministra al equipo la aprovecha en el equipo. Además, si ustedes miran el adaptador del computador, también se calienta el que reduce la corriente. Sí, ok. Tóquenle, verá que debe estar calientico. Esa energía que se pierde correspondería como a la energía que se pierde por la energía interna del sistema, resistencia interna del sistema. Bueno, entonces básicamente es lo que tenemos de corriente y resistencia. Kirchhoff aplica dos leyes fundamentales para hacer cálculos de corriente. Y primero es, las reglas de Kirchhoff es que toda la corriente que entra a un nudo, todo lo que entra sale, o sea, es una conservación de la carga. Y que la suma a través de todos los caminos cerrados es igual a 0. La suma de todas las caídas de potencial de todos los elementos a través de un camino cerrado
es igual a 0. Esas son las reglas de Kirchhoff que nos interesan de acá y listo. Porque nos vamos para la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver ya campo magnético. Listo. Vamos a ver primero fuerzas en campo magnético, después fuentes de campo magnético y por último ley de inducción de Faraday. Básicamente ya eso lo vamos a hacer un poquito corrido el curso, pero ahí vamos a repasar y es donde vamos a ver las verdaderas aplicaciones de todos los conceptos de la física en los nuevos desarrollos tecnológicos y muchos que se van acumulando. Tener en cuenta esta ley, las leyes de Kirchhoff. ¿Listo? La primera que dice, ley de la unión. En cualquier unión, la suma de las corrientes debe ser igual a 0. O sea, todo lo que entra, toda la energía que entra, debe ser igual a lo que sale. Aquí tenemos, por ejemplo, un flujo de entrada igual flujo de salida. O sea, viene una corriente y 1, sale y 2, y sale y 3. La suma total es 0. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Eso sería una ley de conservación de la carga. Sí, tiene que ver con la ley de conservación de la carga. Y la otra, la ley de la espira, es que toda la energía a través de un camino cerrado es igual a 0. Vamos a hablar, dice, la suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier espira de un circuito cerrado debe ser igual a 0. ¿Sí? Sería conservación de la energía, conservación de la carga. Listo. Eso es lo básico que necesitamos. Aquí dicen las reglas para aplicarlo. Como les digo, ustedes en el circuito ven eso con más detalle. Aquí simplemente es conocer los principios físicos. Y nos vamos por la próxima clase con campo magnético. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Por favor, los que tienen incomodidades con el examen, el sábado de 8 a 12 los atiendo. Allá en SIGA está el enlace para entrar a las asesorías. Yo creo que yo se los había puesto aquí al principio del semestre. No se acuerda, no me acuerdo, lo puse aquí o en el otro. Se lo voy a poner aquí también, si no lo tengo. El enlace para entrar a las asesorías de SIGA. ¿Ustedes no entran a las asesorías de SIGA, muchachos? Eso, profe, gracias. ¿Ustedes sí entran o no? Por favor, entren, muchachos, aprovechen eso.